atención al primer módulo de esta actividad que está convocada, programada y organizada desde el Centro de Estudios Laborales, que tiene la satisfacción de tener en esta oportunidad como expositora y como parte de este curso a la compañera Alcira Argumedo. Con lo cual pido un fuerte aplauso. Simplemente a título de presentación y más o menos para que nos ubiquemos, creo que este va a ser un seminario que tiene como título La Argentina ante los cambios en el escenario mundial y el rol de las organizaciones ante las crisis. Esto va a durar 8 encuentros, este es el primero. La intención es que lo podamos ir desarrollando durante 2 horas por cada uno, o sea, con lo cual estamos convocando a las 16 horas, hoy ya estamos empezando con retraso, pero la intención es empezar a las 4 de la tarde y la intención es ir terminando alrededor de las 18 horas. Los encuentros van a ser cada 15 días, o sea que empezamos hoy y dentro de 15 días, dentro de jueves por medio, nos volvemos a encontrar para el segundo módulo. Así que simplemente a esto, para que nos ubiquemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que representa esto, largaríamos con el primero, que como título principal tiene La Revolución del Tercer Mundo, 1945-1973. Así que, compañeros, sin dar muchas más vueltas, lo dejo con la compañera Alcira. Bueno, compañeros, la verdad que para mí es un honor estar acá. Y la idea es, de alguna manera, hacer una mirada de largo plazo, que empieza con el fin de la Segunda Guerra. Primero, para poder ver la magnitud de las transformaciones que se fueron dando en estos últimos 50, 70 años, que nos permita ver el carácter de la crisis actual. Porque verdaderamente en estos años, que para uno es muchísimo, pero para la historia no es demasiado, nos permite ir viendo los antecedentes de la crisis actual, que la calificamos como una crisis de civilización, porque verdaderamente el tema es que se conjugan una cantidad de factores que hablan de situaciones de altísimo riesgo. Que por una parte hay un crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia a nivel mundial. Fíjense ustedes que según datos del Banco Mundial, el 47% de la población del mundo vive con menos de $2 diarios, es decir, está en indigencia. Pero si uno toma los que viven con menos de $5 diarios, que acá la pobreza es $6 más o menos, estás aproximadamente en el 78% de la población mundial. ¿Y esto qué hace? Que la crisis que estalla en el 2008, de alguna manera no puede revertir porque es una crisis de sobreproducción, por falta de demanda. ¿Por qué? Porque por una parte, en los últimos 25 años, las nuevas tecnologías incrementaron la productividad de las industrias, etc. Por otra parte, se da la presencia de China, con toda su producción en el mercado mundial, y mientras tanto ese mercado del 25% de la población mundial es excesivamente chico. Al mismo tiempo, lo que se ha dado en los últimos 25 años con la llamada globalización neoliberal, desde comienzos de los 90, ha generado durísimos impactos sociales, incluso en los países centrales. Es decir, ya no solamente nos ha golpeado a nosotros, que después lo vamos a ir viendo los datos, sino que además, fíjense ustedes el problema de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etcétera, donde el crecimiento de los sectores en pobreza e indigencia también ha sido muy significativo. A eso hay que agregarle que con la presencia de China y desde comienzos del 2001 hay 12 guerras en el mundo, que es una disputa por recursos y áreas estratégicas. Hay 5 guerras en el mundo árabe, en el que ustedes está Irak, Afganistán, Siria,
Yemen y Libia, y hay 7 guerras en el África Negra, ¿no? En el Congo, en Mali, en Nigeria, en Somalia, etc. Y esto está generando una situación muy crítica. Por ejemplo, hay un informe de UNICEF, Naciones Unidas para la Infancia, que dice que en la actualidad hay 250 millones de chicos, 250 millones de chicos, la mitad de la población de América Latina, de chicos que están creciendo en condiciones de guerra, y que esto les va a generar problemas psicológicos graves como consecuencia de la angustia, del terror, del hambre, de la muerte de sus padres, sus hermanos, etc., el derrumbe de su mundo. Y esto, según UNICEF, va a generar secuelas psicológicas graves y en muchos casos irreversibles, que es la locura de guerra. Uno dice los locos de la guerra, ¿te acuerdas? Pero la locura de guerra es un tipo de desequilibrio que genera una pulsión de muerte, un fuerte desprecio por la propia vida y por la vida de los otros. Si uno analiza que van a ser 50 millones, fíjense ustedes toda la población argentina, somos 42, 43, 50 millones de desequilibrios como consecuencia de estas guerras. ¿En qué se ha traducido? Estas son las bases sociales. Si uno toma las guerras que se dieron en los 90, los jóvenes que hoy tienen 30, 35 años, son las bases sociales del ISIS, de Al-Qaeda, de Boko Haram, etc., donde la característica de este tipo de actividad es que encuentran en ciertos elementos del Islam el sentido de su vida, elementos distorsionados del Islam. Como ustedes saben, el Islam era una cultura de guerra y por lo tanto muchas de las creencias tuvieron una expansión durante 9 siglos, los árabes. Entonces, es una cultura de guerra que tiene una serie de elementos. Por ejemplo, no hay mayor honra que morir en combate, ¿no? El mártir de la guerra. La otra, cuando uno nace, ya tiene definido el momento de su muerte. Por lo tanto, no te conviene ser cobarde, porque si vos te escondes debajo de la cama, pero es el día de tu muerte, de todas maneras ahí. Y si vas a pelear, pero no es el día de tu muerte, no vas a pelear. También la cuestión esta famosa de el velo de las mujeres y demás, que era para garantizar que los guerreros fueran tranquilos a la guerra, sabiendo que sus mujeres no los iban a hacer alguna picardía. Bueno, este tipo de elementos, esto de tener 4 o 5 mujeres, ¿era por qué? Porque el guerrero que iba a pelear tenía que estar tranquilo que si él moría, su familia iba a quedar desprotegida. Entonces, cada guerrero sobreviviente tenía que tener tantas familias como pudiera mantener en las mismas condiciones. Bueno, esto se toma y que es esta pulsión de muerte que ha estado generando un efecto boomerang en los países occidentales que participaron de estas guerras o que iniciaron estas guerras a través de la NATO. ¿Qué es? Por una parte, los atentados terroristas que se están dando, si ustedes se dan cuenta, son o originarios de Afganistán, de Libia, etc., o hijos de inmigrantes que vienen de esos países. Este elemento está generando una situación muy crítica, que es la que señala de alguna manera Francisco, acerca de que se está dando una tercera guerra mundial en etapa. Porque efectivamente, si hay 250 millones de chicos, por lo menos tenés 600 millones de personas actualmente en guerras. Guerras que son muy brutales y que aparecen como guerras civiles, pero en cada una de esas guerras por atrás tenés una u otra de las potencias. Es lo que pasa en Siria. Está Estados Unidos, pero detrás de Siria, del gobierno de Siria está Rusia. ¿Vieron ese tipo de cosas? Bueno, esto a su vez tenemos otro elemento que se conjuga con esto, que es la crisis ambiental, que después lo vamos a ver más o menos en profundidad, que efectivamente tiene una serie de manifestaciones, entre otras el calentamiento global, que está generando una potenciación
de los acontecimientos atmosféricos. ¿Vieron? Grandes sequías, grandes tormentas, lo que pasó en Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Tornados, vientos de 100 y pico de kilómetros, etc. Y a su vez, y hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el caso de la Antártida hay una grieta que está por desprenderse, un bloque que es 6.100 kilómetros cuadrados. Este bloque se desprende, creo que 30 veces el tamaño de la capital federal. El problema es que este calentamiento global está generando este derretimiento de los hielos. Si esto no se frena, y por ejemplo este bloque empieza a impactar en los glaciares de la Antártida y empieza el derretimiento, y el océano puede aumentar su nivel en 10 metros. Si aumenta su nivel en 10 metros, vamos a la Sierra de Córdoba como mínimo, porque el resto queda inundado. O sea, son situaciones que estas concepciones dominantes y estas no pueden resolver. Acá por eso digo que es un corte de época histórica. A su vez, esto de tratar de ver el contexto internacional como aspecto fundamental para diseñar un proyecto alternativo de la Argentina en este mundo, es un poco lo que decía el general Perón, ¿no? Él decía, pensar un proyecto nacional, concebir un proyecto nacional, sin tener en cuenta el escenario internacional y las estrategias de los imperios, es hacer políticas parroquiales. Ahora, el tema es que verdaderamente, cuando nosotros hablamos de la revolución del tercer mundo, es que se puede pensar que hay un corte histórico muy importante a partir de la Segunda Guerra y entre los años 45 y 73, que para nosotros tienen significados muy especiales, pero que tienen significados a nivel mundial. Por eso la idea es tomar esto, porque uno dice, fue un corte histórico de época. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la historia oficial habla de que la Revolución Francesa fue un corte histórico que hizo pasar de la Edad Moderna y que inicia la Edad Contemporánea. ¿Qué tenía esta Revolución Francesa? Que había nuevos sujetos sociales que planteaban derechos, reivindicaciones, valores, etc., que eran los nuevos sectores de la burguesía, los sans-culottes, los sectores trabajadores, etc., que empiezan a cuestionar las monarquías absolutas y buscan las repúblicas y democracias, las aristocracias de sangre, por lo tanto buscan una igualdad, etcétera, etcétera. Y ellos consideran que esto hace un corte en la historia, corte que también tuvo que ver con América Latina, pero donde se produjeron fenómenos bastante peculiares. ¿Por qué? Porque una de las características de la civilización occidental fue considerar que los hombres y mujeres blancos eran seres superiores y que su cultura era la cultura universal. ¿Vieron esta idea de civilización o barbarie, donde ellos eran la civilización y el resto la barbarie? Y en este sentido, tuvieron un contenido muy fuertemente racista. Fíjense ustedes que ya en la conquista, cuando vienen españoles y portugueses, habían definido que los negros no tenían alma, por lo tanto no eran seres humanos, podían ser sometidos a la esclavitud sin ofender a Dios, y que los indios eran amentes, es decir, faltos de razón. Tenían alma, pero no un poco tontos. Y esto justificaba la subordinación de esos sectores. En este sentido es muy significativo lo que pasa en América Latina, porque la Revolución Francesa es 1789. Por supuesto, libertad, igualdad y fraternidad para los franceses blancos, pero una de sus colonias, que era Haití, donde había esclavos negros y producción de azúcar y algodón, no, eso no, seamos claros. Libertad, igualdad y fraternidad para nosotros. Pero resulta que los negros haitianos dicen 8 años después, 7 años después, 1796, hacen un levantamiento, declaran la independencia y va a ser
la primera república democrática de América Latina, la primera democracia, pero también una democracia integral, es decir, sin esclavitud, sin servidumbre feudal, y una democracia que era política, socioeconómica y cultural. Por supuesto, eso no pudo ser aceptado por Francia, y Napoleón le manda una flota de 50.000 hombres. El tema es que, claro, la forma en que peleaba Napoleón, vieron esos ejércitos que iban caminando así, y estos, Haití es una zona de montes boscosos, le hicieron guerra de guerrilla, y la primera derrota de Napoleón se la hacen los negros ex esclavos de Haití, que logran la independencia, y a partir de 1804 van a tener una influencia muy importante en toda América Latina. Por ejemplo, en Bolívar. Cuando a Bolívar era un tipo intelectual, y le daban una paliza tras otra en los militares. Entonces, en una de esas tiene que huir a Haití bajo Sucre. Y claro, Alexander Petion, que era el presidente de Haití, se imaginan, los negros estaban ensoberbecidos, le habían ganado a Napoleón. Ahí es cuando le da instrucción militar, le da provisiones, material de guerra, etc. Pero la condición es la libertad de esclavos y de la servidumbre indígena. Y por eso, la verdad es que en América Latina, y esto después lo vamos a ir viendo, se dieron hasta la misma época los procesos de independencia. Y en esos procesos de independencia se dan las ideas más avanzadas a nivel mundial en términos del reconocimiento humano de todos los seres humanos y en términos de la concepción de la democracia. Por ejemplo, porque estos antecedentes juegan después en la política de nuestros países. El tema que por ejemplo, Artigas, en 1815, declara, y en esto también está San Martín, está Belgrano, está Hidalgo y Morelos en México, está Bolívar en la Gran Colombia, etc., declara la libertad de esclavos y el reconocimiento como ciudadanos plenos de estos sectores considerados castas inferiores, es decir, negros, indígenas, mulatos, mestizos. Saquen cuenta, 1815, Estados Unidos recién elimina la esclavitud en 1865, 50 años después, pero recién reconoce a los negros como ciudadanos plenos en 1965, 150 años después. Digo que esto, porque por muchas veces se desconoce en América Latina y pareciera ser que nosotros tenemos una historia de 500 años, cuando llegó Solís, y se desconocen los 9.000 años anteriores de acumulación de conocimientos, de saberes, de formas de organización social, de valores, de relación con la naturaleza, que han tenido una muy fuerte influencia en los movimientos populares de América Latina. Esas raíces que fueron negadas por las clases privilegiadas, van a ver ustedes que cada tanto reaparecen en determinadas formas de solidaridad, de cooperación, de trabajo colectivo, de reciprocidad, que son valores que se van reproduciendo en los sectores populares de América Latina con una reiteración impresionante. Bueno, les decía que en esta historia la Segunda Guerra Mundial marca un cambio decisivo en la dinámica del poder mundial, con la consolidación de la Unión Soviética como nueva potencia hegemónica, que a partir de Yalta viene este famoso acuerdo de cuáles son las zonas de influencia de una y otra de los nuevos bloques de poder. El tema es que a partir de 1945 inicia lo que se puede llamar la revolución del tercer mundo. Piensen ustedes que el 80% de la población mundial, 80%, hasta entonces sometidos a dominios coloniales o neocoloniales, que comienzan los procesos de liberación nacional y social, de descolonización en Asia y África, los gobiernos populares en América Latina. Y en ese sentido, fíjense ustedes que si nosotros vemos América Latina hacia esa época, piensen ustedes que estaba
Perón en la Argentina el 17 de octubre, hacía 5 meses que había terminado la guerra, el 17 de octubre de 1946 las elecciones. Pero piensen ustedes que no eso se daba. Argentina tenía 1945-46. 1947 el levantamiento triunfa el movimiento de Gandhi en la India. 1948 triunfa el movimiento de Sukarno en Indonesia. 1948 en Indochina, en Vietnam, Ho Chi Minh logra vencer a los franceses. Al mismo tiempo tenés 1949 Mao Zedong toma el poder en China. 1950 Enver Hoxha está en Albania, ahora les voy a mostrar por eso. 1947 Tito en Yugoslavia, 1955 Julius Nyerere en Tanzania, 1960 Patrice Lumumba, 1958 Jomo Kenyatta en Kenia, 1959 tenés la Revolución Cubana, 1962 la Revolución Argentina, en 1960 estaba la Leopold Sénior en Senegal, que esto después lo vamos a ir viendo, y tenías la Revolución Nacionalista en Marruecos. Y si vemos en América Latina, estaba Perón en Argentina y tenía Vargas en Brasil, la Revolución Boliviana, estaba Arbenz en Guatemala, estaba el Partido Ortodoxo en Cuba, la Acción Democrática en Venezuela. Y esto, lo que les decía, da un punto en el cual era muy bueno, que es que la influencia de Perón en estos movimientos, que precisamente una de las características que le dieron a Perón una mirada bastante especial fue esta formación militar y el hecho de haber tenido la experiencia de ver la preparación de la Segunda Guerra en Europa y por lo tanto tener una visión internacional muy claramente, que es lo que le permite a él definir dentro de su esquema la llamada tercera posición. ¿Qué es? Que define que estos dos polos de poder en ambos casos tienen políticas de carácter imperial o de sometimiento de otros pueblos. Es el caso de Estados Unidos, ni hablar, pero es el caso de la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra y a través del Acuerdo de Yalta pone bajo su subordina a Polonia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera, que son los países del este. Y esto les decía que se da una paradoja, porque en general una de las características que tuvo la oposición al peronismo fue que tenía los dos grandes aparatos de poder mundial en contra. Por una parte el aparato de Estados Unidos con todas sus características, por otra parte el aparato del comunismo. Sin embargo, una serie de factores dan cuenta de la incidencia que él tuvo en estos movimientos. Y esto se puede reproducir porque atravesando esta idea no es algo conocido de la influencia de Perón en estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, les cuento 4 o 5 anécdotas. Fíjense ustedes que en 1948 Perón tenía 2 estudiantes en toda la universidad. Uno de ellos era Antonio Cafiero. Entonces decide, en conjunto con Arbenz de Guatemala, Jorge Eliezer Gaitán, que era la izquierda del partido, ¿cómo se llamaba? El Partido Demócrata, no me acuerdo, en Colombia, y el Partido Ortodoxo de Cuba, decide formar la Federación Latinoamericana de Estudiantes, en contra de la Federación de Argentina, que estaba dominada por el PC y lo tenía en contra. Entonces, en 1948 se reúnen en Bogotá, les decía, representantes de Arbenz, etc. Con tan mala suerte que llegan los estudiantes, lo van a saludar a Jorge Eliezer Gaitán, e inician su reunión para la creación de la federación, y ese día, como consecuencia de que lo asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, se estalla lo que se llamó el Bogotazo, que fue una rebelión impresionante, con una represión también impresionante, etc. Y ahí se dio la situación que los 2 jóvenes delegados cubanos se metieron en el lío, y parece que los tenían acorralados,
pero lograron comunicarse con la Embajada Argentina. Entonces la Embajada Argentina, en un auto con una bandera encima, va hasta donde los tenían acorralados, los rescata, los lleva a la Embajada cubana y les salva la vida. Como ustedes saben, la CIA desclasifica sus documentos cada 50 años. Entonces, en 1998, Pajarito García Lugo, espectacular para encontrar esas cosas, ¿qué encuentra? ¿Cuál era la clasificación que la CIA de uno de estos jóvenes cubanos que se llamaba Castro Ruz, Fidel? Agitador estudiantil peronista de origen cubano. Pero hay otra que le pasó a Florian Ferrara. Va a un encuentro de médicos en Ghana y el líder de Ghana era Juan Truman, que era un gran teórico de la revolución africana. Entonces, para su sorpresa, lo llama que quiere hablar con él. Entonces él llega y Juan Truman le dice, bueno, hábleme de Perón y el peronismo. ¿Cómo Perón y el peronismo? Sí, le dice Juan Truman, nosotros somos peronistas, Lumumba también era peronista. Otra, un compañero nuestro de vanguardia comunista va a Albania. En Albania el líder se llamaba Enver Hoxha. Era un tipo que estaba a la izquierda de Mao Zedong. Entonces fueron estos, este amigo mío y uno de vanguardia comunista, llegan y lo entrevistan con una emoción bárbara y el tipo le dice, bueno, ¿y ustedes dónde son? Argentinos. ¿Así? ¿Qué orientación tienen? Bueno, somos marxistas, leninistas, de Mao Zedong y pro-albaneses. Y Enver Hoxha, reitero, izquierda de Mao Zedong. ¿Pero cómo? En la Argentina hay que ser peronista. Dice, dice, yo era tan sectario que volví y me hice peronista. Otro más, bueno, se sabe que Mao Zedong, algunos compañeros decían, también en la Argentina hay que ser peronista. El otro era el Ayatollah Khomeini. Peronismo chino, decía. El peronismo chino. El peronismo chino. Que después él decía, por eso cuando en el año 60 hay una confrontación entre China y la Unión Soviética y China se separa duramente de la Unión Soviética y empieza una confrontación y empieza a denunciar que la Unión Soviética es social imperialista. Y por eso Perón comentaba, este chinito pícaro que me roba las ideas. No, es cierto, lo del Ayatollah Khomeini en el 52 había habido, con lo cual había relaciones en Irán, un primer ministro Mossadegh, que fue, por supuesto, le dieron golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y una cosa que, por lo menos a mí me había llamado la atención, en el año 79, cuando se hace la revolución islámica en Irán, es que el Ayatollah dirigía su movimiento desde París, enviando grabaciones a los sectores sociales, que a su vez tenían grabadores que iban para neutralizar el papel de los medios, que había sido la cosa típica de Perón en la resistencia peronista. Yo dije, qué bárbaro, lo mismo que la resistencia peronista. Pero hay una biografía de Perón de Norberto Galasso, donde dice que, claro, se conocían y parece que cuando el Ayatollah Khomeini iba a Madrid lo visitaba Perón y cuando Madrid iba a París lo visitaba el Ayatollah y ahí le pasó la cosa. Por eso les digo que la característica de esto fue que Argentina en ese periodo tuvo una vinculación con el resto del mundo, aunque los grandes medios estos lo ignoraban. Y de alguna manera muchas veces aparecía como el peronismo fue un movimiento único con características propias y se insertó en un proceso de revolución. ¿Qué era lo más característico de esto? La reivindicación de los sectores más golpeados y despreciados por los sectores dominantes y la cultura occidental. Fíjense ustedes que aquello que acá se llamó los cabecitas negras, que fue los descamisados, que fue una gran reivindicación hacia los sectores que venían de los mestizajes
indígenas, negros, etc. Y que de alguna manera, también lo característico de esta revolución del tercer mundo fue una reivindicación de culturas, de etnias, de conocimientos profundamente despreciados por la cultura occidental. Por ejemplo, había un intelectual en Senegal que se llamaba Cheikh Anta Diop. En muchos casos, los franceses lo que hacían, y los ingleses también, a ciertos miembros de las colonias los hacían estudiar en las universidades del mundo central porque ellos pensaban que en algún momento podían dar la independencia y querían tener élites formadas por ellos. Bueno, este Cheikh Anta Diop hizo 4 tesis de doctorado en la Sorbona, que una tesis en energía atómica, otra en biología, otra en egiptología, otra en historia, etcétera, etcétera. La quinta tesis quería demostrar que la cultura del Alto Egipto, del Alto, 3000 años antes de Cristo, era negra. Y que además la raza humana como tal, en otros lugares estaba el hombre de Netherland, no sé qué, pero la raza humana como tal había nacido en África y desde ahí se había expandido. Imagina cuándo fue con esa tesis, no la sé yo, que la cultura de Egipto, que es la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, sea negra, no, lograron. Entonces, estuvo 10 años más y logró probar a través del análisis de las momias de Egipto, por su carrera de biología, que efectivamente la raza humana, y ahora ya está aceptadísimo, la raza, el ser humano como tal, nace en África y se desarrolla desde África y que la cultura del Egipto era negra. Lo que sucede es que era tal el prejuicio acerca de la inferioridad de la raza negra, considerando que no tenían alma, que muchas veces también ignoraron u ocultaron su propia historia. Yo en general, y esto se lo doy como bibliografía obligatoria también, si lo pueden conseguir, le daba la película Robin Hood de Kevin Costner, no sé si la vieron. Sí. Bueno, interesante que Robin Hood, esto es el siglo XIII, Robin Hood va a Jerusalén, cae prisionero, y donde está prisionero también un negro. Logra zafar, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que rompe las ligaduras y logra que el negro se vaya con él. Se van a Inglaterra. Y en Inglaterra, el negro ha decidido salvarle la vida. Y en Inglaterra, en determinado momento, vienen los enemigos de Robin Hood. Entonces el negro saca un catalejo, empieza a mirar y se lo pasa a Robin Hood. Robin Hood, occidental del siglo XIII, agarra el catalejo y saca la espada porque piensa que están ahí. El negro lo mira como diciendo, ustedes no conocen esto. Después hay una mujer que falta por tener un chico, no tiene dilatación, está a los gritos, y como se acostumbraba en la Europa del siglo XIII, la dejaban morir a los gritos. Entonces el negro dice, ¿me permiten, por favor? Sí, cómo no. Le hace una cesárea, salva el chico y salva a la madre, y después en otro momento le dice a Robin Hood, el negro, al occidental, ¿cómo siendo tan ignorantes pretendían tomar Jerusalén? ¿Qué pasa? Ustedes saben que en el siglo XII los europeos te dicen que las primeras universidades, no sé, es la de Milán, etc. No. La primera universidad estaba en el Imperio Mandinga de Mali, era la Universidad de Timbuktu, que había tenido una fuerte influencia de la expansión islámica. La expansión islámica era al mismo tiempo una expansión cultural muy importante, y los doctores negros del siglo XII, en medicina, en astronomía y demás, estaban infinitamente más adelantados que los doctores europeos. Pero fue tal, les diría, el desprecio de la cultura occidental, que esto fue tapado. Incluso es probable, porque esto es la parte occidental de África, incluso es probable que algunos de los primeros esclavos que llegaron a América pueden haber sido connotados médicos, filósofos o astrónomos del Imperio Mandinga de Mali,
Lo que quiero decir es, estas distorsiones de la historia es lo que comienzan a emerger en la revolución del tercer mundo y van a tener una influencia muy importante en los países centrales. Por ejemplo, el movimiento negro de Martin Luther King, toda esta cuestión de la reivindicación del Islam en algunos sectores negros de Estados Unidos, las presiones para que nos reconozcan como ciudadanos plenos, tienen su mayor influencia en las realizaciones de lo que fue la revolución en África. El tema, les decía, es que esto, si uno se pone a ver la magnitud de esta revolución, les decía, 80% de la población mundial, 4 siglos bajo dominios coloniales o neocoloniales. Europa es esto. Y esto había dominado esto. Bueno, Australia. Se dan cuenta todo lo que pierden con estas revoluciones. Esto es China, esto es la India, esto es Irán, etcétera, etcétera, Irán. Rusia llega hasta acá. O sea, este sector. Y acá tenés las revoluciones, me olvidaba, no sé si lo había nombrado, Mandela lo tenía en África, es decir, todo este continente entran en evolución. Nasser lo tenías claro en Egipto. ¿Se dan cuenta ustedes la magnitud de la conmoción que significó? En términos humanos, mucho más importante que lo que fue la Revolución Francesa. Pero el tema es que era una pelea de estos sectores largamente dominados, aunque en todos lados siempre había habido movimientos de resistencia. Ninguno de estos pueblos se sometió mansamente a los dominios. Pero sí, la capacidad de Europa y sobre todo también de Estados Unidos de dominio de estos sectores es lo que se rompe o lo que comienza a quebrarse con la revolución del tercer mundo. Por eso les decía que esto a su vez hizo que ante la magnitud de las movilizaciones en Asia y África y Medio Oriente, Estados Unidos, que es la nueva potencia dominante que ha desplazado claramente a Inglaterra y Francia, decide controlar nuevamente América Latina. Y es por eso que hay una ola sincrónica en los años 50 de golpes militares, que 52, 48 lo matan a Gaitán en Colombia, 52 es el golpe de Batista en Cuba, 54 es el golpe en Guatemala, donde invaden Guatemala, el Arbenz. En el 54 presiones sobre Brasil que llevan al suicidio de Vargas, en el 55 el golpe en Argentina. O sea, fíjense ustedes que estas situaciones en Argentina nunca se dan aisladas de otros movimientos casi sincrónicos que tienen que ver con las estrategias de poder de Estados Unidos hacia América Latina. Una de cuyas alternativas fue, en los años 60, lanzar lo que se llamó la Alianza para el Progreso. ¿Qué sucedía? Por primera vez, a fines de los años 50, hay una nueva forma de organización de las grandes corporaciones del mundo central. Antes, en general, se producían en los países centrales y los productos elaborados se vendían a las periferias. Lo nuevo de la organización transnacional es que las grandes corporaciones comienzan a instalar filiales en los países de la periferia. Esto es lo que empieza acá, fines de los años 50, 60. Y es ahí donde Estados Unidos lanza una primera estrategia para el conjunto de América Latina, que es la Alianza para el Progreso. ¿En qué consistía esta Alianza para el Progreso? En impulsar obras de infraestructura, caminos, represas, que permitieran una mayor facilidad para estas corporaciones instalarse en estos países, donde no podían salir con caminos de tierra, etcétera, etcétera.
Y el segundo elemento fue, en nombre de la modernización del campo, imponen las primeras semillas híbridas, es decir, semillas que no se pueden reproducir. Supuestamente tienen mayor valor, pero los campesinos empiezan a ser dependientes de comprar las semillas. Y esto va a ir hundiendo y desplazando sectores desde el campo hacia las ciudades, donde hubo una sola cosa buena de la Alianza para el Progreso, que fue que permitieron incorporar masivamente vacunas y sales para la diarrea de los chicos, etc. Y esto bajó muy significativamente la mortalidad infantil, generando en algunos lugares lo que se llamó el boom demográfico. Porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, en México y en otros lugares de América Latina, no así en Argentina, las familias tenían 14, 16 hijos, porque la mortalidad era tan grande que les quedaban 8, etc. Además, en el campo los chicos a partir de los 6, 7 años ya comienzan a rendir, en las ciudades no. Y esto va a ir generando un crecimiento, no es el caso de la Argentina que tenía poca población, un crecimiento exponencial de las periferias de las ciudades, que es población expulsada del campo. A su vez, lo que sucede es, al final del periodo, fines de los años 60, los cancilleres latinoamericanos demostraron, y esto es típico de los planes de ayuda, que por cada dólar que habían invertido Estados Unidos en América Latina se había llevado 3. Es decir, que el plan de ayuda, etcétera, ni hablar lo que hubiera sido el de libre comercio. Lo que sí también favoreció, y acá voy a ir cerrando, lo que sí favoreció esta nueva etapa y la presencia de la Unión Soviética, más las conmociones que se daban en el tercer mundo, fue el hecho de un cambio en las políticas económicas de los países centrales y también en América Latina, que es la creación de los famosos modelos keynesianos, con estados de bienestar, buenos niveles de sistemas educativos públicos, sistemas de salud, etcétera, que en Argentina se alcanza. Eso después lo vamos a ver. Cuando entremos en la historia específicamente argentina, se dan estos modelos de bienestar con plena ocupación. Fíjense ustedes que es el momento en que masivamente a nivel mundial baja la jornada laboral en casi un 45%, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales de los años 40 y 50. Es decir, incluso los economistas llaman que estos fueran los 30 años de oro. Es decir, aquellos años de mayor bienestar e integración social fueron los años de más alto y sostenido crecimiento económico del conjunto de los países, ya sean socialistas o capitalistas. Esto hay que tenerlo en cuenta por toda la cuestión que se plantea ahora con las nuevas tecnologías y que expulsan personas. No expulsan personas, expulsan tiempo de trabajo humano. Y digo, esto es significativo. ¿Por qué? Porque si se pudo bajar en los años 40, 45% la jornada laboral, y fueron los años de más alto crecimiento sostenido económico a nivel internacional, ¿por qué no preguntarnos si con esta cuestión de las nuevas tecnologías, que después vamos a ver, que requieren menos tiempo de trabajo humano, ¿por qué en vez de expulsar trabajadores no se baja la jornada laboral? Y esto te da dos modelos de sociedad muy diferenciados. Y esto también es lo que tendríamos que ir viendo. Bueno, les decía que esto de alguna manera culmina hacia los comienzos de los años 70, donde se tocan núcleos esenciales del poder de las potencias occidentales. En 1973, la mayoría de estos países recientemente liberados
que han nacionalizado sus recursos petroleros, crean la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y deciden incrementar en un 400% el valor del precio del barril. Esto va a tener un impacto muy fuerte en los países centrales porque aumentar el 400% el costo de la energía, y esto, después lo vamos a ver, se incrementa aún más cuando la revolución islámica en Irán, que llega a más del 1000%, va a tener un impacto muy fuerte en el fin de lo que se llama el desarrollo capitalista basado en energía barata. Pero además hay otros factores, fíjense ustedes que las Naciones Unidas, como consecuencia de esta liberación, pasan de 54 a 192 países. O sea, organismos internacionales se llegan de negro, amarillo, blanco, etc. Y empiezan a tener mucha presencia en las decisiones cuantitativas de las Naciones Unidas. Claro, adentro de las Naciones Unidas ellos tenían poder, afuera de las Naciones Unidas corrían las relaciones de poder real. Pero es ahí donde se plantea la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional para revertir este histórico drenaje de recursos en sentido sur-norte y a su vez generar lo que se llama un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, es decir, formas equilibradas y democráticas de información que rompan con esta idea vertical que se da desde un vértice de información hacia los de abajo. Ustedes piensen que el poder de las comunicaciones fue tal que en este debate sobre el nuevo orden que se da en UNESCO, Inglaterra, que se considera ofendida por esta pretensión de estos que quieren quebrar lo que eran sus esquemas de comunicación, se retira de la UNESCO denunciando la dictadura de las mayorías. Es decir, es un momento en el cual los países centrales no pueden creer lo que está pasando, lo que les está pasando, que en solo 25 años han retrocedido significativamente en su poder real. Y esto culmina también hacia 1971 con la derrota norteamericana en Vietnam, que es la primera gran derrota de Estados Unidos después de su histórico triunfo en la Segunda Guerra Mundial, donde ahí ya Ho Chi Minh había derrotado a los franceses en el 48. Estados Unidos había intentado a comienzos de los 70 volver a establecer bases en Asia, sobre todo cercanos a China, y esto genera en Estados Unidos una conmoción muy profunda porque se han tocado núcleos decisivos de su poder militar en África, su poder económico con el incremento de los precios del petróleo que hace entrar en crisis a las sociedades centrales, su poder de representación en las Naciones Unidas, donde ya casi no lo toma, y en esos momentos, en América Latina, a comienzos de los 70, empieza a darse una nueva ola de gobiernos populares que cuestionan el predominio de Estados Unidos en América Latina, que es Torres en Bolivia, Torrijos en Panamá, Allende en Chile, Perón en la Argentina, bueno, estaba Goulart en Brasil. Y esto, ya que vamos cerrando, este cuestionamiento a núcleos esenciales del poder de las potencias va a dar lugar al diseño de una estrategia de restauración conservadora de su hegemonía, que en América Latina se traduce, y en África también, en los golpes militares de América Latina, que se dan a partir del año 71. Piensen ustedes, eso lo vamos a ver la próxima vez, ¿no? Pero piensen ustedes que tenés 71 en Bolivia, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 75 en Perú, 76 en Argentina, más tenías el golpe, ya tenías dictaduras en Brasil, en Paraguay, en Guatemala, digo,
Esto es lo que empezamos a vivir, donde, tanto en el nivel de América Latina como a nivel internacional, esta estrategia de Estados Unidos y los países occidentales con la NATO es frenar y revertir lo que fue la magnitud de esta revolución del tercer mundo. ¿Por qué lo llamo? Porque esto es muy parecido a lo que pasó con la Revolución Francesa y la restauración conservadora, la restauración monárquica. Cuando lo derrotan a Napoleón, viene una restauración monárquica, va a durar 40, 50 años, y que ellos dicen, no, eso de esos años fue una locura. La libertad, la igualdad y la fraternidad es una estupidez, un equívoco de la historia. La verdad es las monarquías absolutas, las aristocracias de sangre, etc. El tema es que lo que nos tenemos que preguntar es si esta restauración que comienza en los años 70 es la verdadera historia o es equivalente a lo que fue la restauración monárquica, porque 40, 45 años después, esta monarquía empieza a entrar en crisis y cada vez se demuestra que no era la verdadera historia, sino el último manotazo de ahogado de un régimen tremendamente injusto, inhumano, etcétera, destinado a desaparecer. Y el tema es que tenemos que ver hasta dónde esta historia tiene el carácter de un cambio de época. Yo voy parando acá. No quiero que se asusten por todo este tipo de cosas. La idea es que después nosotros vamos a hacer una desgrabación para que ustedes tengan el material. Porque hay algunas cosas que para fijar, pero realmente la idea es tener elementos de un material para esta idea de tratar de no tener análisis parroquiales de nuestra realidad nacional. Yo les diría que haríamos un recreito de unos 10 minutos y después volvemos a... Bueno, les decía que este recorrido por el mundo y sus alrededores en esos 30 años de oro, que fueron efectivamente de oro para muchos, el tema es que tratar de ver el tema del manejo de la historia. Pero viste como le decía Jauretche que hay una política de la historia, ¿no? Desde el presente se da una interpretación de la historia que forma parte de la intención hegemónica de los distintos sectores. Y una de las cosas que tenemos en América Latina y en especial en Argentina, es, les decía antes, pareciera que la historia empezó hace 500 años cuando llegó Solís, ¿no? Los 9.000 años de antes no se consideran, a pesar de que hay que ver que América Latina es el único continente que hasta hace 500 años se desarrolló como civilización, ellos solos, sin contacto con otras civilizaciones. O sea, sobre 9.500 años de historia registrada, con las manos, vieron en el sur, las pinturas rupestres, etc., tienen 9.000 años. En esos 9.000 años fue uno de los continentes que desarrolló culturas, y yo digo que van a tener influencia en los sectores populares, culturas que habían alcanzado en muchos aspectos grados de desarrollo en el conocimiento muy superiores a los de la Europa occidental, con toda la soberbia que tenían. Por ejemplo, fíjense ustedes que los mayas, en el siglo V a.C., ya tenían una concepción del universo por la cual el centro del universo era el Sol y la Tierra un planeta que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana 2100 años antes que Occidente. Estaban en ese sentido en el siglo V a.C. más desarrollados que los griegos del siglo de oro de Pericles. Y por supuesto, en la concepción del universo estaban infinitamente más adelante que Aristóteles. Aristóteles era un pavote que pensaba que el mundo tenía así. Sin embargo, acá los mayas ni se los considera, y Aristóteles, los griegos, etcétera, etcétera. Es impresionante. Por ejemplo, en las
ciencias naturales. La primera lengua mundial de clasificación y denominación de las plantas es el latín, a nivel del mundo. La segunda lengua en el mundo es el guaraní, por el nivel de conocimiento. Hoy es el guaraní, y siempre fue el guaraní. ¿Por qué? Por la capacidad que habían tenido los guaraníes, los tupí guaraníes, los arawaks, etcétera, todo lo que fueron las comunidades amazónicas, de conocimiento de el valor de las plantas y la medicina. Por eso todavía hoy siguen viniendo laboratorios, llegan y le dicen, ¿y esta plantita para qué sirve? Se la dicen, van, le hacen la patentan y te lo venden 1500% más del costo de producción. En Humahuaca, el imperio incaico hacía en el siglo XIII, ¿vieron la operación que le hicieron a Cristina? Trepanar el cráneo para sacarle un coágulo. Lo hacían en el siglo XIII. Sí. Había un cráneo en el Museo Etnográfico acá en San Telmo, Sí. que se mostraba un cráneo trepanado y el hueso que había crecido, por lo tanto tuvo un postoperatorio exitoso. Sí. Estaba el cráneo, Por acá en San Telmo. Por eso la hacían en la quebrada de Humahuaca, por decirte. El tema fue tan brutal y tan agresivo y destructiva. Quemaron las bibliotecas mayas, por ejemplo, que entre otras cosas tenían el concepto de cero. ¿Qué pasa? El concepto de cero permite hacer cálculos matemáticos. Se dan cuenta que con los números romanos no podés hacer cálculos matemáticos. Con la letra griega tampoco. Bueno, el concepto de cero solo entró en Europa en el siglo XI. Acá lo tenían los mayas y todas las culturas mesoamericanas, aztecas y demás, lo tenían ya en el siglo III, IV. Por eso hacían proyecciones a larguísimo tiempo. Por ejemplo, en 1485, si bien quemaron las bibliotecas, habían algunos libros que los sacerdotes conservaban en sus viviendas. Se llaman los libros del Chilam Balam. En uno de esos decían, estaba previsto en 1480, que en 1991 iba a haber un eclipse total de sol en México. ¿Qué les pareció que sucedió en México en 1991? Y estos consideraban que eran a mente, faltos de razón, o sea, el desprecio era brutal. Todavía sigue pasando. El año pasado, la Universidad de La Plata hizo una investigación y probó científicamente las propiedades nutricionales de la harina de algarroba. Los wichis lo saben a eso hace 1000 años, que hubieran preguntado y se ahorraban la investigación. El tema es el brutal desprecio que existe. Y este desprecio vino en el desprecio hacia los hijos mestizos de estas comunidades, que a su vez tenían determinadas concepciones que hay que repensarlas en función de una crisis civilizatoria. Por ejemplo, en ninguna de las lenguas precolombinas existía la palabra pobre. Es decir, así fueran sociedades estratificadas, como los incas, los aztecas, los mayas, o igualitaristas, como los mapuches, los guaraníes, etcétera, etcétera, no concebían la existencia de personas o sectores de su sociedad que no tuvieran cubiertas sus necesidades materiales y espirituales dentro de determinados patrones de cultura. A su vez, eran sociedades con un fuerte sentido comunitario, con valores de solidaridad, reciprocidad, acción colectiva, es decir, profundamente solidarios. No tenían este elemento de el individualismo egoísta, la competencia, etcétera, etcétera. Y a su vez, también una relación con la naturaleza mucho más avanzada en el sentido de que esto de la crisis ambiental, ¿de qué viene? De que la ciencia occidental considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos que debe ser conocida para dominarla y explotarla. Todas estas culturas tienen
la concepción de que los seres humanos pertenecen a la naturaleza, son parte de la madre tierra y por lo tanto deben tener relaciones armónicas y no depredadoras con el medio ambiente. Fíjense ustedes si toman, sacar de nuestro lenguaje la palabra pobre, exacerbar los valores de solidaridad, cooperación, reciprocidad, etc., y tener una relación armónica y no depredadora con la naturaleza. Es como que hay un elemento de civilización que también se está dando, fíjense ustedes, que es muy significativo, que hasta hace 20 años se suponía que en Argentina no existían indígenas. No, hay más indígenas. Y sin embargo hace 20 años empezaron a aparecer. ¿Qué pasaba? Era tanto el desprecio que tuvieron que tratar de mimetizarse y hacer de los cabecitas negras, pero eran indígenas. Y el tema es que la forma del conocimiento y este tipo de relación es lo que permitió a estas culturas sobrevivir a 500 años. Usted sabe que la primera etapa de la conquista, en el primer siglo de la conquista, murió el 80% de la población originaria. Un genocidio de proporción. Sin embargo, ¿cómo pudieron conservar de alguna manera en formas clandestinas estos elementos de lenguaje, etcétera, que paradójicamente son muy duramente cuestionados? Y esto uno lo puede ver. Nosotros hicimos una experiencia educativa y lo que planteábamos es que muchas de las dificultades de aprendizaje, de disciplina y de deserción de los chicos de sectores populares tienen menos que ver con la situación de hambre, no sé qué, sino con la brutal agresión que la cultura oficial hace a su cultura primera. La educación primera son los primeros 4 o 5 años en el hogar, donde fluidamente se habla guaraní, Tagauchitoji, la luz mala, etcétera, etcétera. El tema es que como la cultura oficial es tan brutalmente condenatoria de esas concepciones, los padres le dicen: no vayas a decir que hablar guaraní, ni vayas a mencionar al Gauchito Gil, no se te ocurra tal cosa. Y es muy brutal, porque fíjense ustedes que van los chicos con un mandato de ocultamiento. Llegan a la escuela y se supone que la escuela oficial trabaja sobre los conocimientos que tienen los chicos, pero los chicos no saben qué decir y qué no decir, y por lo tanto se quedan callados y se ven, claro, no, porque el hambre, porque no sé qué, no sé cuál. Entonces hicimos una experiencia en la cual la historia del Gauchito Gil o saber guaraní era tan importante como saber sumar o el tema de la vaca. Pero esto vos lo probamos. ¿Cómo probamos? Un curso eran las primeras experiencias que hacía, un curso de 3er grado. Entonces viene la maestra que trabajaba con nosotros, dice una palabra en guaraní, y dice: ¿alguien sabe qué quiere decir esta palabra? Y silencio total, nadie sabía. Al final de la clase se acerca una nena, dice: ay señorita, por favor, le pido por favor, no le vaya a decir a nadie, yo sé qué quiere decir esta palabra. Bueno, yo te agradezco, etc. No te preocupes, gracias, no sé. Las 3 semanas siguientes lo que hacía era llegar, tema la vaca, porque la vaca, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si viene la abuela y me dice: yo qué quiero ser, yo quiero ser guaraní, porque los guaraníes no saben lo que son los guaraníes, son faltan. Siguiente cosa, 2 más 2, 4, 4 más 2, pero los guaraníes no los guaraníes. 3er semana, ¿alguien sabe qué quiere decir? 80% del curso levantó la mano. ¿Qué pasa? Otro, 7º grado, eran unos vándalos totales. Entonces, viene la maestra, empieza a dar clase, empieza a dar alimentación, no sé qué, y habla de los alimentos y que algunas personas recogen los alimentos del monte,
Pero claro, se dice que hay que tener cuidado con la víbora porque algunas personas piensan que la víbora es el diablo. Entonces escuchan un murmullo. Entonces uno de los valientes, señorita, la víbora es el diablo. Bueno, qué bien, ¿por qué no me traen estos relatos, etcétera? Vos no sabés cómo cambió la disciplina. Impresionante. ¿Por qué? Porque venían los relatos. ¿Qué pasa? Al jerarquizar esos saberes, no solamente jerarquizás el chico, sino la familia, porque la familia a lo mejor en ortografía no lo puede ayudar, pero en el relato del Gauchito Gil, de la Luz Mala, ¿sabes? Son de una erudición. ¿Sabés la conclusión? Chicos que recién entraban a la escuela, José Cepaz, esto era a principios del 2001, antes de la crisis, cuyas familias reconocían que sacaban comida de la basura, era un nivel de indigencia serio. ¿Vos querés creer que en el aprendizaje de la escuela oficial hicimos dos grupos, ¿no? Uno con este tipo de relación y otro con la escuela oficial? Exactamente los dos cientificistas. Este grupo, sobre 10 pruebas de la escuela oficial, en 9, 10 puntos. Y en la 10ª, 7 puntos. Con la pedagogía de la escuela oficial, en una 10 puntos, en otra 7 y en el resto no pasaban de 5 o 6. Mirá lo que está haciendo la escuela oficial. Es una agresión muy fuerte la que está desarrollando. ¿Y esto por qué? Porque hay una negación sistemática de lo que son esas tradiciones. Y el problema, quiero decir, es que estos elementos, ¿no sabés cómo jugaba, por ejemplo, a los chicos 5 o 6 años? Si vos los dejabas solos, cuando uno terminaba la tarea, en vez de decir, señorita, terminé primero y le gané a todos, iba a ver a qué amiguito tenía problemas y entonces lo ayudaba a resolver. No es que se lo hacía, lo ayudaba a resolver según lo que había hecho. Pero fíjate cómo le salía naturalmente a chicos de 5 o 6 años la no competencia y la solidaridad. Estos son valores de una potencialidad muy grande. Y esto creo que es lo que interpretó Perón, porque Perón finalmente es lo mismo que le pasó a San Martín. Perón, finalmente, el abuelo de Perón era un guerrero mapuche. Ustedes saben que lo que pasaba es que, los guerreros, después de la conquista famosa esta, el tema es que a las mujeres sobrevivientes las llevaban como servicio doméstico a las estancias. Y ahí va la abuela de Perón con su nenita de 4 o 5 años. Y se produce la cosa típica del hijo del dueño de la estancia con el hijo de la cocinera de la estancia. Por eso él durante mucho tiempo no fue reconocido. Y él tiene, fíjense ustedes, el primer libro de Perón es la toponimia de la Patagonia, que en realidad es un diccionario de lengua mapuche, porque él manejaba muy bien la lengua mapuche. Lo que pasa es que él tuvo que ocultar esto, porque imagínense el nieto de un guerrero mapuche en la escuela, en el colegio militar y en el ejército de Roca. Por eso era algo que tenía que ocultar, pero verdaderamente esta sensibilidad hacia los sectores más golpeados tiene mucho que ver con la recuperación de estos valores y de estos elementos de la cultura, que también se dieron. Ustedes saben, ¿vieron la foto con el caballo Pinto, el caballo blanco Pinto? Bueno, ese caballo, Perón lo domó según el método mapuche, porque esto tiene mucho que ver. Ustedes vieron cómo se doman los caballos, que son las cosas de la doma, que le pegas. Los mapuches incorporaron el caballo, pero como la relación es armónica, la forma de domarlos es, cuando nace el potrillo, ustedes saben que recién lo podés montar a los 2 años al caballo. Cuando nace el potrillo, te lo asignan. Entonces, durante 2 años, el dueño del caballo lo acaricia, le saca las cosquillas, lo abraza, lo vuelve a acariciar, le da de comer, etcétera, etcétera. Cuando cumple 2 años, lo monta y no tiene. Vos fíjate
el tipo de relación, y eso es lo que hizo Perón con su caballo. Digo, tomó muchos de estos elementos, y por eso les decía que uno de los desafíos es realmente recuperar las raíces de la historia, que la cultura occidental quiso eliminar. ¿Por qué? Porque con esta concepción de civilización o barbarie, la única cultura válida en el mundo es la cultura occidental, que verdaderamente es una cultura, les decía, profundamente racista, profundamente discriminatoria y deshumanizante. Por eso son capaces, fíjense ustedes, desde la conquista hasta acá, vos fíjate la capacidad destructiva que va teniendo este dominio de civilización. Y esto es lo que yo creo que es la civilización que está en crisis. ¿Por qué? Porque por la magnitud de la situación actual, para continuar con la lógica, y le sobra entre el 50 y el 60% de la población del mundo. Si no, es inviable. Esto después lo vamos a ir viendo. Yo cerraría acá para no jodernos mucho, y si quieren charlamos algunos elementos, pero quería plantear esto porque me parece que en general en la política no tenemos en cuenta todos estos condicionantes culturales que pueden ser potenciados en función de pensar alternativas, porque fueron viables durante 9.000 años. Hace 500 que están en crisis, pero 9.000 años funcionaron más allá de lo que sea la incorporación. Lo que sucede es que hay una, y ahora les juro que cierro de media charleta, hay un prejuicio terrorífico. Nosotros presentamos un proyecto que es un proyecto de creación de una universidad nacional intercultural de los pueblos indígenas, donde la idea es formación, no solamente de indígenas, sino desde una concepción que es no el individualismo competitivo, sino el aprendizaje colectivo, la cooperación, etc. ¿Qué pasa? La matriz que tienen nuestras universidades es la matriz del liberalismo, de individuos que compiten entre sí. Y por lo tanto la idea que es que tenés que tener la meritocracia, pegar, cuanto más le pises la cabeza al otro, más vas a triunfar, todo este tipo de cosas. Estos otros piensan mucho más en la ventaja del pensamiento colectivo y la cooperación, el trabajo en equipo y demás, que es lo más avanzado de organización de los procesos de trabajo. Piensen ustedes que lo nuevo de los sistemas flexibles de producción es que, a diferencia de lo que pasaba con la organización de las fábricas tradicionales, que era la cúpula de los CEOs y empresarios y no sé qué, que concebían todo el proceso de trabajo y después lo bajaban al taller, donde cada uno era más eficiente repitiendo la misma tarea sin tener una idea del conjunto, los nuevos sistemas flexibles organizan equipos de trabajo, donde hay intercambio de saberes, pensamiento colectivo, etc. Y después, sobre esta mirada integral, cada uno es más eficiente en su propio trabajo. De ahí que el individualismo competitivo es disfuncional, incluso para las formas más avanzadas de tecnología. Pero se trata de exacerbar el individualismo, ni hablar de los muchachos de ahora, la meritocracia, el emprendedor individual, etc., mucho antes que la cooperativa y demás, que son las formas más avanzadas. Pero esto después lo vamos a ir viendo, yo paro acá porque la verdad que soy mucha regla. Compañeros, si alguien quiere Sí, aportar algo, si alguien quiere comentar algo y demás, o preguntar, de experiencias que hayan tenido. Una consultita. En los tiempos actuales que vivimos, más que capitalismo, esto es la profundización del despiporre mundial que genera hacia la humanidad. Sí. Más que deshumanizante, creo que hay un paso más allá que no le encuentro la palabra más exacta, que deshumanizar, ¿no? También es verdad que Jorge, allá en el Vaticano, está solito, digamos, ¿no? Sí. Y que tenemos una doctrina
que ha andado por el mundo, que es la del peronismo. En este contexto, que es tremendamente aberrante de cara a las futuras generaciones, y no voy a poner los 100 años de hipoteca que genera este gobierno que tenemos en Argentina, ¿no? O sea que estamos graves, en una situación grave. Agregado al peronismo, hoy, hablando de hoy, que está en tremendos problemas como movimiento popular en la Argentina. ¿Podremos plantar una semillita con el Papa en el Vaticano y que en este peronismo de la que vos tanto hablaste, para recrear eso que deshumanizó la humanidad? Yo creo que verdaderamente Francisco está cumpliendo un papel importantísimo a nivel mundial. La verdad que no sé, uno lo conocía de antes y no parecía que iban a tener este despliegue. Me parece que lo ve. Lo que tiene es que ha tomado, fíjate que él se maneja mucho con la teología del pueblo, ¿no? Que esto tuvo bastante que ver con la teología de la liberación, que es la reivindicación, ¿no?, del potencial y la dignidad de los más desheredados, ¿no? Esta es la clave de él, que esto lo tenía en América Latina, pero que lo lleva a nivel mundial. Y me parece que eso tiene que ver, te decía, con esta recuperación, porque viste que él hace un análisis de la religiosidad popular, o sea, no hace una cosa dura de la religión, sino que las creencias populares, que también en América Latina se dieron muy especialmente. El cristianismo en América Latina tuvo mucho que ver con que la evangelización no lo hizo la cruz y la espada. La evangelización los hicieron los sacerdotes de base, que ya vinieron en la conquista. Los sacerdotes del tercer mundo ya vinieron en la conquista. ¿Y qué pasó? Que en realidad permitió la evangelización en gran parte porque ellos trajeron mucho el cristianismo primitivo, y el cristianismo en los primeros 4 siglos fue un movimiento esencialmente popular. El líder era hijo de un carpintero, todos tenían muy igualitarista y con un fuerte sentido comunitario. Y además, el tema es que si bien pensaba en un solo Dios, había muchos santos. Esto permitió hacer un sincretismo con las creencias y muchos de los dioses las originarias. Por eso tenés, el máximo es la Virgen de Guadalupe. Si vos ves la Virgen de Guadalupe, está vestida de Virgen María, pero igual a la diosa Tonantzin. Lo que pasa es que tenía las mismas virtudes que y esto permitió una articulación entre sectores de la iglesia, que siempre tuvo 2 sectores, no nos engañemos, y entonces un elemento que él fue recuperando mucho, esta idea de la humanización de los sectores más golpeados. Por eso fíjate que lo primero que hace, va a Lampedusa a solidarizarse con los inmigrantes, con los refugiados, trata de articular la paz en el mundo, está muy reconocido, está haciendo un papel descomunal. Y al mismo tiempo sembrando un discurso acerca de la necesidad de un cambio. Y señalando, fíjate que el Laudato Si, la encíclica, lo que señala son las 2 cosas: la crisis ambiental y la crisis social, porque como decía, me acuerdo, creo que Eduardo Galeano, lo ambiental sin lo social parece ser jardinería. Digamos. Acá la clave es la confluencia de estas 2 crisis y la necesidad de la resolución. Yo creo que le está haciendo aceleradamente un factor de concientización importantísimo a nivel internacional. Ahora, ¿qué puede pasar eso? ¿Cómo funcionará después? Si en personas concretas, etcétera, lo puede tener o no, pero me parece que el hecho no es casual que sea latinoamericano al dar estos elementos, porque reitero, no es por hacernos los libros, pero es el único continente que mantuvo hace no demasiado tiempo, 500 años, en estas historias no es demasiado, estas sociedades de con un fuerte sentido de solidaridad, que después, si uno se fuera más atrás en la historia, te vas a dar cuenta como siempre hubo lo que se llamó las líneas históricas,
siempre hubo movimientos de resistencia frente a la dominación, ¿no? Sobre esta reivindicación igualitarista. Por eso te digo que en ese sentido, el peronismo no nació de la nada. Si uno se pone a ver, tiene raíces en las cosas indígenas, incluso en lo que fue el radicalismo más popular. Por ejemplo, la patria justa, libre y soberana, que por eso se enojaban los radicales. Gabriel del Mazo, que estuvo en Forja, era una consigna radical del irigoyenismo, es decir que después el irigoyenismo fue traicionado y él supo absorber esto. Y supo absorber, y por eso tenía tanta capacidad de comunicación con los sectores populares. Con estos sectores populares, sobre todo en esos primeros momentos que venían del interior, tenían sus mismas raíces. Y esto me parece que fue una de las cosas claves, ¿no? Y yo creo que me da la sensación, yo me volví más papista que el Papa, le debo confesar. Somos muchos. Claro, no, es impresionante porque, sí. ¿Usted establece alguna diferencia entre cómo España administró su imperio y cómo lo hicieron los anglosajones, los ingleses? Eso que siempre se decía que eran como cosas distintas. ¿Eso tuvo algo que ver en el configurar la identidad de los pueblos nuestros? Ya, hay que ver, la verdad que bueno, no fueron. Hay unas líneas hispanistas que lo quieren reivindicar, pero la verdad que fueron los españoles y portugueses los que 70% de la población originaria en el primer siglo de la conquista. Fue muy brutal, porque lo que te quiero decir, en general los españoles que venían acá, no era La élite intelectual. Claro, no era precisamente la élite intelectual, eran tipos muy pesados que venían obsesionados por el oro. Y entonces eran capaces de cualquier cosa. Yo te digo, Haití, yo creo que dramáticamente el país de América Latina que te demuestra lo que fue la relación de estos pueblos americanos con la cultura occidental. Vos pensás, esta isla donde llega Cristóbal Colón, Santo Domingo, que es Haití. Cristóbal Colón en el libro de Bitácora dice: estoy convencido de que he llegado al paraíso terrenal, porque efectivamente Haití era playas cálidas, montes llenos de bosques. Y ángeles eran. Para él eran seres angélicos Sí, la población. exacto. Porque eran inocentes de casi todos los pecados. Los taínos, la originaria era taínos, se alimentaban de mariscos, pescado, palmitos, palta, tomaban... La pasaban por... Era una vida Pero hoy Haití justamente no es eso por todo lo que estás contando. Por eso te decía, terrorífico. Infierno. A su vez, había ciertos elementos de oro que para ellos usaban básicamente como adorno. Por eso no es que fueran idiotas que cambiaban espejitos de colores por oro. No, lo que pasa es que para ellos era una novedad, los espejitos de colores, total, ellos ya el oro lo conocían. No sé si se entiende. Acá pareciera que eran unos estúpidos que le daban a los españoles oro por espejitos de colores. Era el significado que para ellos tenía. Bueno, la explotación hizo que los primeros 60 años arrasaron con los taínos. Murió toda la población originaria, que quedaron 6 o 7. Y ahí fue donde establece Francia, se reparten Santo Domingo para España y Haití para Francia y establecen una colonia de esclavos con producción de azúcar. Viene el levantamiento de la Revolución Francesa, viene el levantamiento de Haití y claro, pero te imaginas, para Estados Unidos, pensar en los Estados Unidos del Sur, plena expansión de la esclavitud, para España, que tenía Santo Domingo al lado, para Francia, que había perdido su colonia, y para Inglaterra, que tenía peligro por Jamaica. Entonces, estuvieron acosados por las 4 principales potencias del mundo. Y ahí vino la cosa de la ocupación, destruyeron Haití, mirá lo que soy Haití. Esta fue
la colonización española, francesa, etc. Yo creo que fueron muy brutales, todos. La inglesa también, pero no es que los españoles fueron buenos. Digo, sí. Y la iglesia, increíble, cómplice permanente. No es cierto. Son dos cosas. Tenés la iglesia oficial. ¿Qué pasa? La historia de la iglesia, tenés dos grandes momentos. Los primeros 4 siglos, que es el cristianismo primitivo, que es un movimiento esencialmente popular, solidario, de cooperación, etc. Después tenés el momento en que pasan a ser la religión oficial del imperio en el siglo IV. Y ahí se van a dar estas dos vertientes. Hubo una distorsión muy fuerte de la iglesia como cabeza del imperio romano y después como elemento clave del mundo feudal. Pero ahí ya tenés en el siglo XII o XIII que aparece San Francisco, y este Francisco no es casual, que es la iglesia, que empieza a ser toda la iglesia popular, que después van a ser los jesuitas, etcétera, los dominicanos. Y en América Latina no hay levantamiento indígena o negro, y miren que hubo muchísimo, que no estuviera liderado por algún sacerdote, que aparecían como los traductores de ambas culturas. Esto tenés todo. Bueno, México, Hidalgo y Morelos. Hidalgo era obispo y Morelos era seminarista. Entonces, hay dos vertientes de la iglesia. Digo, esto me parece que se da históricamente en América Latina, no sé por qué no se rompe nunca, eso sí, saben que hacerlo, pero hay una vertiente, de sacerdotes. Esta historia de los sacerdotes del tercer mundo fue desde el momento de la conquista. La represión también operó sobre ellos, digamos. ¿Cómo? La represión también operó sobre esa iglesia latinoamericana. No, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que me da la sensación, lo que vos señalabas de Francisco, es que él recupera estas vertientes. Bueno, es jesuita. Claro. Los jesuitas fueron de alguna manera en la organización que tenían una potencia económica en América. Pensá que tenía una organización que venía desde México hasta el norte de Argentina, tenían las universidades, tenían colegios y tenían los asentamientos. Y eran una protección fundamental contra los cazadores de esclavos de Brasil. Porque el por eso tema estaban es en Misiones mucho. Por eso hicieron mucha base en Misiones, digamos. Exacto, sí. Hasta que 1756, y así por suerte, dijeron, no, pero él estaba disputando el poder del imperio español y brasileño, por eso vino la guerra, los expulsaron, etc. Pero por eso te digo, creo que cuando uno habla de la iglesia, creo que hay dos vertientes de la iglesia. Una que a mí no me simpatiza para nada, pero después esta otra vertiente que tiene los sacerdotes del tercer mundo, lo que fue la teología de la liberación, la teología del pueblo, que además ahí también hubo todo un debate, por eso ahí más o menos, de alguna manera nosotros lo conocimos siendo muy chicos, y es que había dos vertientes. Una que decía que para dar cuenta de los factores terrenales había que incorporar el marxismo a la teología. Esta era una vertiente. Y la otra vertiente era no, que el pensamiento latinoamericano era autónomo y podía dar cuenta de... bueno, él estaba en esta vertiente, nosotros también estábamos en esta vertiente, pero digo, era el debate. ¿Cómo? ¿Quién? Sí. Francisco estaba en esta vertiente, por eso cuando éramos más o menos chicos todos. Pero ahora vos, que estaba en la otra, la Francisco. A morir. Y me parece que estaba en la que decís vos del marxismo. No. Siempre estuvo en esta, listo. Hicimos una experiencia, se llamaron las cátedras nacionales, en la Facultad de Filosofía, que era lo que decíamos, que había una matriz autónoma de pensamiento latinoamericano, porque lo que demostrábamos era que, más allá de los aportes que hubiera hecho Marx, los condicionantes histórico-culturales del pensamiento, y por eso éramos críticos. No te digo,
Te voy a traer un libro para que el tema es que, si vos te pones a ver, Marx pensaba en sociedades autónomas, que eran Alemania, Francia, y con un horizonte étnico-cultural relativamente homogéneo, que eran los campesinos alemanes se hacían proletarios alemanes cuando llegaban a las ciudades alemanas, donde los explotaban las burguesías alemanas que venían de los señores de la tierra alemana. Por eso podía haber en ese momento una novela como se llamaba Príncipe y Mendigo, de Mark Twain, de la misma época de Marx. Vos agarrabas un mendigo, le dabas un buen pan, pasaba por el príncipe. Ahora, en América Latina, para él lo importante o lo exclusivo era la explotación social, y por tanto la lucha de clases. El tema es que si vos mirás desde América Latina, desde las mayorías sociales, a la explotación social tenés que agregar dos cositas: la subordinación nacional, colonial o neocolonial, y las identidades étnico-culturales. Porque en la gama de morochos que tenés en América Latina, por más que le frieguen, no pasa por eso. Pero esto no es secundario para pensar la historia. Son límites muy profundos, por eso el marxismo nunca pudo arraigarse popularmente en América Latina, porque no entendía o no entiende lo que es el potencial de la problemática nacional y de la problemática de las identidades étnico-culturales. Por eso tenés el concepto de pueblo, por eso esta teología era la teología del pueblo, y no el de la clase, de la lucha de clase, ¿no? Esa era la cosa. Sí. Igual tengo que decir que los que entendieron menos fueron los marxistas latinoamericanos, porque en realidad Marx y hasta Lenin tienen unas cartas muy interesantes cuando creo que Lenin más les dice, che, denle bola a las revoluciones nacionales de Latinoamérica, y creo que ellos eran más marxistas que Marx. Así. Sí. Marx más o menos, Claro. Lenin. No, pero igual te quería hacer otra pregunta. Una que recién estábamos hablando ahí, dos, con un compañero que hablando de la cuestión de las peleas entre las potencias que rodearon Haití. Hay una película vieja pero muy recomendable en la que hay piñas, amor y política, que es Queimada, con Marlon Brando, que se puede ver en YouTube, que muchos de ustedes la deben haber visto porque es formación de muchas políticas. Me interesó mucho lo que dijiste sobre que Aristóteles era un pavote. Porque digamos, cuando vos vas a aprender a cualquier formación de filosofía política, se habla de filosofía política antigua, son Aristóteles y Platón, y la filosofía política moderna, digamos, Hobbes y Maquiavelo, la teoría del Estado, bueno, todo eso. Y es impresionante cómo se utilizan esos dos paradigmas que siguen siendo paradigmas de Occidente. Incluso compañeros peronistas te siguen explicando la filosofía política con esos paradigmas, y así como Arturo fue un Zamparo. pavote para entender la realidad del universo, también sería interesante, sobre todo ahora en que bueno, muchos coinciden que hay una crisis de representación, y en estos cambios históricos que vos decís hay que construir otra forma de representación para construir una democracia más popular. Aristóteles estaba hablando de una democracia donde tenías que estar calificado para ser ciudadano. Ya entrabas que los esclavos, las mujeres no estaban, y los propietarios, los no propietarios. Él apoyaba la esclavitud, y además pasaba una cosa increíble. Fue el tipo que educó a Alejandro, es muy interesante, pero... Claro, muy interesante para ellos, chapó, Claro. pero que no vengan a... El tema que, por ejemplo, Pero digo, hay estudios de... es esta cosa típica del pensamiento occidental, que demuestra la democracia de Grecia, una maravilla, ¿no? Van al foro, los hijos de los libres tienen paideia, etc. Ahora, los esclavos no eran ciudadanos. Pero además, ellos habían sacado el cálculo que les convenía más conseguir un esclavo hecho, 15 años para arriba, que alimentar a un esclavo durante 12 o 14 años hasta que estuviera en edad de trabajar. Por lo tanto, en la democracia griega, a los hijos de los hombres libres se les daba la paideia y a los hijos de los esclavos los mataban porque no era conveniente hacerlo. Esto es la cosa de lo que calla la cultura occidental. Viste que a nosotros nos dice
la Constitución de 1781 de Estados Unidos es la más avanzada del mundo y fue ejemplo para nosotros? No, fue ejemplo para las vertientes liberales, no para las populares. ¿Por qué? Porque te dice, los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos y federales. Ahora, los negros son esclavos y a los indígenas hay que masacrarlos. Y esa es la Constitución que te dan como ejemplo. Digo, todo lo que calla la cultura, y este es Aristóteles, me parecía perfecto. Yo creo que el tema es cómo ver en esas culturas, porque te están formando con eso. El problema es todo lo que no se dice de los grandes, teóricos. Porque Hegel, no sé qué, no sé cuánto, etc. Pero de golpe te dice que los pueblos americanos no merecen ser considerados por la mnemosín, por la memoria de la historia, porque son seres inferiores. Kant, el no sé qué, no sé qué, pero no, los pueblos americanos son seres inferiores destinados a desaparecer gracias a la superior cultura europea. No, todo así, te digo una cosa. Hitler no nació de un repollo en esa época. Digo, lo que pasa es que fue muy brutal con miembros de su cultura, como era el pueblo judío. Pero la verdad que si vos te pones a ver en todo, Max Weber, el mismo don Carlos Marx. Don Carlos Marx pensaba en la revolución y pensaba que finalmente estaba bien. Ojo, yo lo respeto, ¿eh? Pensaba que finalmente estaba bien la dominación inglesa en la India porque iba a destruir las formas anacrónicas, iba a crear el capitalismo y eso permitiría la revolución. En la guerra de Estados Unidos contra México, estaba con Estados Unidos porque pasaba lo mismo. Digo, este tipo de cosas, bueno, era un tipo muy brillante, pero no podía dejar de estar signado por la cultura de la época. ¿Y hay alguna, digamos, estudio de los sistemas políticos antes de la colonia en Latinoamérica o en África? Sí. No hay ningún estudio de eso. Porque además, y acá cierro, me voy, ¿no? Vos fíjate que son el ombligo del mundo, ¿viste? Una cosa. Dice, el mundo pasó, ¿cuáles son las edades de la historia? La antigua, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Y todos dicen, el mundo pasó durante 8 siglos, sé que no se vengan a hacer conmigo, 8 siglos de oscuridad. Eso fue cierto para Europa occidental. En India, en China, en América, en África, había culturas deslumbrantes en esa época. Tardaron 8 siglos en enterarse que había un tipo que se llamaba Aristóteles, gracias a los filósofos griegos y judíos que estaban en el califato de Córdoba. Digo, no, la prepotencia que lo ves en los muchachos de la escuela Neumann es impresionante. Por eso festejan el 25 de mayo de 1800. Una sola cosa más, a ver. Podíamos sacarnos una foto todos juntos, así queda registrado este momento. A ver, vengan para acá y nos la sacamos por ellos y después por el compañero. Sí, acá, me parece que acá ubiquémonos. Mario, de esto, ubiquémonos. ¿Entramos todos ahí? Entramos todos acá. A ver. Yo sé algo. ¡Ojo, lo que hacemos! No tengas miedo, tú no puedes directamente a ese grandote. ¿Entra todo, Tocho? Sí. Una más, una y yo. ¿Estás filmando? ¿Estás filmando o estás sacando fotos? Están las dos cosas. Dos cosas. Si lo hacemos, Ahí está, listo. Muy bien.